quiero profundizar nuestra comprensión de la bendición de los centros de energía y luego pasaremos a la meditación inmediatamente. Cada uno de estos centros es un centro de información y frecuencia. ¿Por qué? Porque toda frecuencia lleva consigo información. Hay ondas de radio que atraviesan esta habitación, y si tuviéramos aquí una radio, podríamos encenderla y sintonizar una longitud de onda específica. Al sintonizarla, un pequeño conductor captaría la señal y la convertiría en sonido, un sonido que podemos oír. Cuando enciendes tu teléfono celular, recibes una señal, y cuando tienes esa señal, puedes descargar información. Toda frecuencia acarrea información, y la mayoría de las frecuencias que conforman todo este universo y aún más allá, es decir, la mayoría de las frecuencias, escapan a nuestra capacidad de verlas. ¿Me sigues? Si alguna vez observas el espectro de la luz, verás que esa pequeña franja de luz donde percibimos las cosas y la reflexión de la luz visible es una pequeña ventana que constituye menos del 1% de todas las frecuencias que existen. Solo percibimos un espectro muy pequeño de la realidad y hay mucha más información diferente disponible para nosotros. Entonces, aparte de tu capacidad de percibir la luz que se refleja y refracta de los objetos y cosas, ¿estás de acuerdo en que la mayoría de esas frecuencias existen más allá de tus sentidos? Sí, ¿verdad? Y si vives con las hormonas del estrés, atrapado en tu día a día y reaccionando ante las personas y las cosas, consciente o inconscientemente, te estás alimentando de este campo invisible y lo conviertes en química. Reaccionas exageradamente, comes exageradamente, juzgas demasiado, todo lo haces en exceso y estás alimentándote de este campo de energía vital y convirtiéndolo en química. Y esas mismas sustancias químicas haces que percibas los objetos y las cosas porque realzan tus sentidos y te vuelves una persona materialista. ¿Estás de acuerdo entonces en que cuanto más materialista eres y cuanto más te concentras en que tu mundo exterior es donde está la realidad y prestas más atención a objetos y cosas, menos capacidad tienes de percibir esas frecuencias? Pero existen. La ciencia sabe que existen. ¿Estás de acuerdo entonces en que tu sistema nervioso, tu cerebro, por ejemplo, es a la vez un emisor y un receptor de información? ¿Me sigues? ¿Es posible, entonces, que puedas usar tu cerebro o tu sistema nervioso para sintonizar esas frecuencias, igual que sintonizas en el dial de la radio la 96.8? Y si la señal es clara, deberías recibir información. Entonces, si cierras los ojos y eliminas el entorno externo, te quedas quieto y te internas en el momento presente, si aplicas el entrenamiento que has practicado y pones tu atención en cada uno de esos pequeños cerebros, al poner tu atención en cada uno de estos centros, cada centro es responsable de una mente diferente, una frecuencia diferente, una expresión de información diferente, una conciencia diferente, una energía diferente. Cada uno de estos centros tiene su propia conciencia, su propia frecuencia, su propia energía, que ya existen a su alrededor. Pero si no les prestas atención y si no trabajas en intensificar o sintonizar esas frecuencias, entonces tu campo se encoge y ahora eres más materia y menos energía. Y debido a eso, tu cuerpo está sujeto a la segunda ley de termodinámica. ¿Qué cuál es? En el universo, las cosas tienden al desorden, se descomponen. Eso es lo que le pasa a la materia. Pero si fueras más energía que materia, en vez de experimentar entropía, experimentarías sintropía, que significa un mejoramiento de la energía o más orden. Tu sistema nervioso
Es un emisor y un receptor de información, y puede sintonizar diferentes frecuencias que ya existen. Cuando hablamos de intuición, de facultades psíquicas, de déjà vu, está sintonizando información que ya existe. ¿Y dónde existe esa información? En el campo, ¿verdad? Cuando frenas tu cerebro pensante analítico y lo calmas, la conciencia se traslada al subconsciente. Entonces sintonizas la información y el cerebro empieza a crear imágenes y es igual que un televisor o una radio. Estás procesando información. Estás procesando un nuevo flujo de conciencia, un nuevo flujo de energía, y las imágenes que recibes son en realidad información del futuro. Todavía no ha sucedido, es solo una posibilidad. ¿Estás de acuerdo entonces en que la energía de tu primer centro tiene una frecuencia diferente, una conciencia diferente, una mente diferente que la energía, la frecuencia o la conciencia de tu quinto centro? Entonces, ¿existe ya en esta habitación la energía de cada uno de estos centros, igual que las ondas de radio? Entonces, ¿qué pasa cuando bendices estos centros? Digamos que quieres crear más energía en tu primer centro. A mí me gusta usar la imagen de una serpiente. Tuve suficientes experiencias con esta energía como para saber que es como una serpiente. Si yo pudiera sostener la imagen, mi intención de la serpiente, poner mi atención en este centro y luego, como un dial de radio, percibir o sintonizar la frecuencia que ya existe en este centro, supongamos que la serpiente representa la 98.6. Esa es la frecuencia de la que quiero recibir información. Es posible entonces que si quisiéramos sanar esta área o sanar cualquiera de estos centros, mientras sostenemos ese símbolo, estaríamos sintonizando específicamente una frecuencia que acarrearía la energía y la información para la sanación. Entonces, tu símbolo representa la estación que quieres sintonizar. Es un símbolo, pero cada símbolo acarrea una información diferente o una frecuencia diferente, porque todo es energía, vibración y frecuencia. ¿Me sigues? Entonces, mantienes el símbolo y pones tu atención en el tercer centro. Por ejemplo, pues tu glándula suprarrenal está agotada y un rayo representa la energía. O sientes mucha ansiedad o miedo en tu vida y ves una espada. Esa espada representa coraje, voluntad y fortaleza. Ahora, estos símbolos tienen diferentes significados para cada uno de nosotros, así que el símbolo es personal. Supongamos que quieres más energía. ¿Existe la energía en el campo? Sí. Entonces, cuando sostienes la imagen del rayo, el rayo acarrea una información específica, una energía específica, una frecuencia específica. Ahora, ¿quieres una energía y frecuencia incoherente o una energía y frecuencia coherente? Cuando pones tu atención en cada uno de estos centros y eres consciente del espacio que rodea a estos centros, en el momento en que expandes tu foco de atención, creas coherencia en cada uno de estos centros. Y cuando sostienes el símbolo, este representa una frecuencia específica en el dial de la radio. Y si puedes sintonizar esa energía y esa frecuencia, al sostener el símbolo, percibes y sintonizas. Y esto es lo que yo hago cuando bendigo mis centros de energía. Sintonizas la energía que ya existe. En cuanto yo sintonizo esa energía, este centro ahora está recibiendo información, energía, recibe una nueva conciencia. Esa energía acarrea la conciencia de más energía, un rayo. Y ahora, este centro está construyendo o alimentándose de este campo. Si llevara mi atención a mi quinto centro y tuviera la garganta irritada o necesitara sanar esa área, si pusiera mi atención en esta área y en el espacio que la rodea y sostuviera el símbolo que representa curación en esta área, en cuanto pusiera mi atención ahí y sintonizara esa energía, en el momento en que la sintonizo y me abro y la recibo, este centro se alimentaría de una frecuencia específica que sería diferente a la otra frecuencia. Y eso haría que este centro
se alimentara de una nueva conciencia, una nueva energía, nueva información, una nueva frecuencia, y este centro se volvería más coherente y organizado, y la sensación de este centro sería diferente. Si una persona tiene un problema en el cerebro, por ejemplo, un pequeño tumor cerca de la glándula pineal, y quiere curar ese tumor y quiere usar un símbolo de sanación, supongamos que elige el caduceo. Ese sería su símbolo que representa la curación del tumor. Cuando sostiene ese símbolo y sintoniza la frecuencia que acarrea la información y la energía de la curación, esa frecuencia específica será diferente a la de la persona que sostiene el símbolo para el sexto centro relacionado con un mortero, con la liberación alquímica de ciertas hormonas o neurotransmisores de la glándula pineal, para que esa persona tenga una experiencia interdimensional lúcida o mística. Entonces, la frecuencia de curación de este centro tal vez sea un poco más alta, y en vez de las 98.6 es la 101.2, porque sintoniza una energía diferente, una frecuencia diferente que acarrea una información diferente para darle instrucciones diferentes a la materia. Lo diré de otra manera. ¿Cuál es la intención de la persona con el tumor cerebral? Curar el tumor, ¿verdad? Así que el símbolo que representa curación va a acarrear una información y energía específica que le darán instrucciones a la materia para que empiece a reorganizarse conforme a la energía que está consumiendo de ese centro. Pero la persona sentada a su lado quiere tener una experiencia interdimensional, no tiene un tumor. Así que no va a sintonizar la 98.6, que es la que acarrea información específica para sanar ese tejido. La energía no va a organizar la materia de ese modo. Esa persona quiere que la glándula pineal libere los metabolitos y los elixires que crean una experiencia interdimensional. Para esa persona, el mortero representa los fluidos alquímicos o sustancias químicas que se fabrican en esta zona. Entonces, en vez de la 98.6, usa la 101.2, sintoniza una frecuencia diferente. Y esa frecuencia acarrea una energía diferente e instrucciones diferentes, información diferente, porque el mortero representa una intención diferente. Y sintoniza una energía diferente, porque el mortero representa el número en el dial de la radio. La persona está sintonizando una frecuencia diferente y ahora este centro atrae una energía coherente que va del pensamiento a la energía a la materia. La frecuencia que acarrea las instrucciones termina afectando a las sustancias químicas liberadas por este centro, porque las sustancias químicas son una causación descendente de la conciencia, de la energía. Entonces la glándula pineal se reajusta o cambia, y a partir de la melatonina fabrica diferentes metabolitos neurales, y la persona tiene una experiencia lúcida. La persona sentada a su lado está sintonizando una longitud de onda diferente, y al sintonizar una onda diferente, experimenta la curación de su cerebro. Pero esto sucede en el mismo rango de frecuencia, solo que varía un poco de un modo al otro, dependiendo del símbolo, la información o la intención de la persona. ¿Lo entiendes? Así es como haremos la meditación. Te voy a pedir que pongas tu atención en cada uno de estos centros. Luego, pondré una música para el momento de sacar a la mente del cuerpo. Después, se oirán las campanillas y te pediré que pongas tu atención en cada centro y en el espacio que lo rodea. Luego, te voy a pedir que sostengas en tu mente el símbolo que representa la conciencia, el pensamiento, la intención, el símbolo que representa la información específica. Y después te pediré que mientras sostienes ese símbolo, sintonices la energía y la recibas. Simplemente sintonízala, percíbela y recíbela. Así es como yo bendigo los centros, porque la información, la energía ya existe. Pero sintonizo una frecuencia específica sumamente coherente. Y cuanto más coherente es la energía, más clara es la música de la radio. Cuanto menos coherente es, más interferencia tiene. Luego, vas a poner tu atención en el espacio que hay alrededor. Te voy a pedir que veas el símbolo y mientras lo sostienes, quiero que simplemente percibas la energía y la recibas.
oirás otra campanilla y pasarás al siguiente símbolo. Y mientras pones tu atención en esta área y en el espacio que la rodea, sostén ese símbolo y sintoniza la frecuencia que ya existe en esa área. Ya está allí, pero tienes que sintonizarla para que llegue por el sistema nervioso. Una vez que la frecuencia empieza a entrar en la materia, recuerda, toda enfermedad o desequilibrio es una disminución de la frecuencia y una energía incoherente. Y ahora tu cuerpo está recibiendo una frecuencia coherente, una energía coherente, con una instrucción específica para afectar la materia. Luego pasaremos al tercer centro, al espacio que hay dentro de ese centro o el espacio a su alrededor. Sostiene el símbolo. Simplemente sintoniza esa energía mientras sostienes el símbolo y recibirás energía e instrucciones muy específicas para la materia en esa zona. Luego pasarás al cuarto centro, que ya lo has estado activando, y te pediré que te hagas consciente del espacio que lo rodea y que sintonices la frecuencia que equivale a tu símbolo. Tú no estás haciendo nada, solo sintonizar y recibir. Y al alinear o armonizar estos centros, al sintonizar las frecuencias, se fortalecen las funciones biológicas y el sistema nervioso autónomo tiene ahora más energía de la que alimentarse, porque estás abriendo las puertas de cada uno de estos centros para recibir información. Pasaremos al quinto, al sexto, al séptimo centro, al espacio de arriba, al espacio que rodea tu cuerpo, y luego nos vamos a recostar, relajar y entregar nuestro cuerpo a una mente superior. Hagámoslo.